Hola, mi nombre es Natalia Rimondino y en este espacio en particular vamos a hacer un poquito de énfasis en algo que muchas veces nos olvidamos y tiene que ver con la alimentación y su vínculo con esto de criar con respeto, criar de una manera más consciente y más responsable. Tienen un vínculo bastante estrecho y muy importante de acuerdo a muchos conocimientos que tenemos ahora, que antes por ahí no teníamos y que se relaciona con cómo se ha ido perdiendo cierto vínculo con la cocina, con cocinar en familia, con compartir este momento y se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, se ha ido perdiendo en esto de la vorágine, de lo moderno, de lo novedoso, del tiempo. Ya lo vamos a ir desglosando un poquito. La idea es hacer un breve pantallazo sobre estos temas, pero de a poquito vamos a ir desglosando algunas de estas partes y de estos pilares que tiene esto de alimentarse de una forma más consciente y relacionarlo con el modo en el que criamos y en el que respetamos esta estructura, estos cuerpos que son de nuestros hijos e hijas. Es un pilar fundamental, primero, la alimentación de nuestra salud. Sabemos que aquello que comemos va a impactar y va a incidir de manera beneficiosa o perjudicial a largo plazo en la salud tanto mental, tanto física de nosotros y de nuestros niños y niñas. Entonces, esta clave y esta organización que necesitamos ir recuperando se va a estructurar desde el momento de la gestación. Nosotros sabemos que debemos mejorar nuestra alimentación en la gestación. Es una creencia y una sabiduría que es medio ya casi popularizada, ¿cierto? Sabemos que debemos mejorar nuestra alimentación, que aquello que comemos va a influir en cómo gestamos. Esto tiene mucho que ver también con la epigenética, con el entorno, el ambiente que empezamos a crear. Después vamos a ver también, dentro de lo que es la crianza, todas estas cuestiones que se relacionan con la lactancia materna, las diferencias con la lactancia artificial, cómo la lactancia se puede fomentar de cierta manera y puede ayudarnos a estrechar un vínculo con nuestro bebé. Y después también cómo aquello que hemos comido desde niños y desde que estamos en el vientre materno va a terminar influyendo en nuestra salud a largo plazo, es decir, cuando hemos alcanzado la adultez. Entonces, la alimentación es un pilar básico, un pilar que tenemos que reconquistar. ¿Por qué digo que tenemos que reconquistarlo? Porque en las últimas décadas ha sido la industria la que ha ido realizando una especie de apropiación del patrimonio cultural y culinario que tiene que ver con la idiosincrasia de cada familia y de cada región. Hay una especie de homogeneización de los alimentos, de ingredientes cada vez de menor costo, elaborados y combinados de manera que tienen una mayor palatabilidad, son más atractivos tanto para niños como para adultos que muchos de los alimentos que nosotros vemos en el día a día. Sin embargo, algo que se puede extraer también de la experiencia es que muchas veces estos niños e incluso adultos, cuando rememoramos, ¿no?, esas memorias de nuestra infancia, esos alimentos, ese aroma de la cocina de la abuela, esas cosas que nos encantaría volver a probar, volver a comer, los recuerdos felices de nuestra infancia, los recuerdos culinarios de nuestra infancia, no están vinculados a un paquetito de color. No están vinculados a algo que se relacione o que provenga de la industria. Nos vamos a recordar los ñoquis de la abuela, vamos a recordar la tarta de manzana que hacía nuestra mamá, vamos a recordar este tipo de alimentos, ¿cierto? Entonces, por eso es que recuperar la cocina también es recuperar un pedacito de nuestras infancias, de nuestro niño interior y regalar, donar ese patrimonio nuevamente, recuperarlo para nuestros hijos e hijas. Las industrias de la alimentación producen generalmente y siempre buscando una relación costo-beneficio económico, ¿sí?, que producen estos ultraprocesados. Los ultraprocesados son estos alimentos que al leer
su listado de ingredientes, vamos a identificar muchos ingredientes, saborizantes, aromatizantes, conservantes, que se separan de lo que consideramos un alimento real. Son comestibles, mas no son alimentos y no son nutricios. No nutren nuestro cuerpo y, por lo que podamos comprobar, tampoco van a nutrir nuestras memorias y nuestros recuerdos felices. Entonces, esta pequeña charla va a apuntar un poco a esto de repensar la alimentación y tratar de comprometernos con mejorar nuestra alimentación. Los ultraprocesados se les llama así, es una categoría que la pueden ver en distintos lugares, se les llama el sistema NOVA. En el sistema NOVA hay 4 categorías de alimentos. La primera son aquellos que no son procesados, como por ejemplo las frutas, las verduras, algunos granos, semillas, frutos secos, estas cosas que son el ingrediente y nada más. Después tenemos aquellos que son escasamente procesados, entonces en la base de nuestra alimentación deberían estar los no procesados. Luego los escasamente procesados, como pueden ser en aquellas familias que los consuman, los lácteos, como pueden ser también los aceites que se obtienen de granos y de semillas. Luego vamos a tener alimentos que son escasamente procesados, como por ejemplo aquellos que en el listado de ingredientes en un paquete veamos menos de 5 ingredientes. Por ejemplo, un rebozador. Un rebozador que en sus ingredientes tiene harina, agua y levadura, por ejemplo, o harina, agua y algo más, harina, agua y sal. Estas cosas que son pocos ingredientes y que cuando nosotros o cuando cualquiera los lee sin mayores conocimientos logra identificar qué son estos ingredientes. Y luego están los ultraprocesados, que son aquellos que listan más de 5 ingredientes. Muchos son de poco o nada conocimiento público, muchos no sabemos ni siquiera qué son porque están designados por siglas o por nombres que no conocemos y que básicamente vamos a ver que si agarramos cualquier paquete de galletitas industriales, agarramos el paquetito A y el paquetito B, vamos a ver harina, azúcar, grasa bovina, otros tipos de grasas, otros tipos de azúcares como maltodextrina, sacarosa, suclarosa, vamos a ver edulcorantes, vamos a ver conservantes, vamos a ver acidificantes, vamos a ver un montón de otras cosas que en la cocina cotidiana, en la cocina de nuestras casas o en lo que uno haría en una preparación casera no estarían incluidos. Lo que consiguen estos ultraprocesados es, si están incluidos en un alto porcentaje en la alimentación nuestra y de nuestros niños y niñas, es una mala nutrición a largo plazo, ya que carecen de los nutrientes esenciales que todos requerimos. Por eso es que es preocupante cómo ha ido aumentando el índice de ultraprocesados en la alimentación de nuestras infancias. Hay estadísticas nuevas que revelan que aproximadamente el 30% de la alimentación de muchos niños y niñas es básicamente de ultraprocesados. Entonces, eso es preocupante por muchos motivos, porque hay enfermedades que están apareciendo ahora, enfermedades no transmisibles de origen alimentario que están apareciendo ahora en la infancia, cuando eran detectadas en la adultez, como algunos tipos de diabetes, trastornos metabólicos, hígado graso, etcétera, etcétera, etcétera. Agarrar las riendas de nuestra alimentación es agarrar las riendas de nuestra salud. Y es, además, lo más respetuoso que podemos hacer por nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Una cosa que no podemos dejar escapar, además, dentro del vínculo que tenemos los seres humanos con la comida, es, sobre todo en las familias, el hecho de utilizar a la comida como castigo o como premio. La comida debe ser placentera, está bueno que sea placentera, está bueno que sea además algo nutritivo, algo que sea para nuestra salud, pero el extremo de utilizarlos como castigo o como premio lleva aparejada una serie de complicaciones que tienen que ver con los trastornos de las conductas alimentarias también. Muchos de los casos de trastornos de las conductas alimentarias están relacionados con esto de
haber sido obligado o forzado a comer en la infancia, o por el contrario, esto de sí o sí necesitar algo dulce, porque ese era el premio, eso era lo bueno dentro de la comida. Yo me comía esto y después podía comer esto otro. Nos seguimos, los adultos que hemos padecido eso en nuestra infancia, nos seguimos autopremiando o autocastigando con la comida. Sigue siendo este círculo, este ciclo, y la Argentina lamentablemente está liderando los índices de trastornos de la conducta alimentaria. No quiero decir que sí o sí se vincula esto de los premios y los castigos con un trastorno, porque eso es algo mucho más complejo, algo que en lo que se tiene que meter precisamente la psicología. Tenemos que hablar un montón de profesionales, es interprofesional, digamos, es para distintas áreas de la investigación. Pero sí sabemos que no es la mejor estrategia si queremos que nuestros hijos coman. Hay una edad muy difícil, generalmente a partir del año de edad, donde la alimentación se nos empieza a complicar un poco más a los padres y madres, porque nuestros hijos, que venían teniendo una tasa de crecimiento muy alta, empieza a decaer esa tasa de crecimiento. Es natural y es fisiológico, y ese decaimiento se da alrededor del año, un poquito más del año. ¿En qué se traduce esta baja en la tasa de crecimiento, esta meseta en que empiezan a crecer más escalonadamente? En una baja en el apetito. Van a querer comer menos cantidad, en este menos volumen se van a priorizar algunos nutrientes, van a priorizar aquellos alimentos que en poco volumen tengan mucha densidad calórica. Aquí es donde caen los clásicos carbohidratos y aquello que hayan conocido mientras nosotros iniciamos la alimentación complementaria. Si nosotros presentamos desde sus primeros meses de contacto con la comida sólida alimentos que sean muy azucarados, hiperpalatables, como en el caso de los ultraprocesados, lácteos que están más cerca de ser un postre lácteo que un lácteo real, etc. Después puede ser que nuestros hijos e hijas tengan preferencia por ese tipo de alimentos. Y es lógico porque es lo que conocen como lo más calórico y lo más denso en cuanto a carbohidratos, en cuanto a grasas. Entonces, la estrategia no va a ser premiar o castigar, forzar, obligar a comer, sino abrazar esta selectividad y esta neofobia como una herramienta para comprender la naturaleza de nuestros pequeños y pequeñas, y el buscar y elaborar estrategias en conjunto, ya sea un trabajo en equipo con algún profesional que esté informado en el tema, o incluso con nuestros propios niños y niñas. Está bueno recuperar a la cocina como un espacio de aprendizaje, de transmisión de conocimientos, un espacio también de juego, de experimentación, lúdico, donde puedan experimentar con la cocina, con los ingredientes, donde puedan familiarizarse con los olores y con los sabores que va a tener nuestra familia, porque cada familia tiene este patrimonio y esta idiosincrasia que se ha ido perdiendo con el tiempo y que estaría muy bueno poder recuperar, porque no solo es un espacio para poder reconectar con nuestros hijos e hijas, sino también es un espacio que nos va a dar a nosotros nuevas herramientas para nuestra salud en el futuro. Esos olores y esos sabores de la infancia que a veces todavía tenemos alojados en algún lugar de nuestro cerebro y que está genial poder retransmitir. Esta neofobia, esta selectividad, que son fisiológicas, no son eternas, pero es muy importante que prioricemos algo que en todas las áreas de la crianza respetuosa, es central, que es el ejemplo. Nosotros tenemos que comer más frutas y verduras y todos estos alimentos si queremos que nuestros pequeños y pequeñas los coman, porque si nosotros no los incluimos en nuestra alimentación, no podemos pedirles a ellos que hagan algo que nosotros no hacemos. No solo eso, sino que entender que hay que seguir ofreciendo, hay que seguir exponiendo a estos alimentos nuevos o aquellos que ya habíamos presentado pero que eligen en su selectividad no comerlos.
todos tenemos cierto grado de neofobia. Si viajamos a otro país, nos vamos a mostrar ciertamente un poco reacios a probar alimentos de los que desconocemos su origen, de los que no estamos familiarizados y no estamos conectados. Por eso es que nuestros pequeños también tienen que conectarse con estos alimentos, si queremos que los consuman y que los coman. Pongámonos siempre mentalmente en esa situación. ¿Cómo actuaríamos si estuviéramos frente a otro adulto? ¿Cómo actuaríamos si nosotros estuviéramos expuestos a una situación similar donde todo nos parece nuevo o donde aquello que nos presentan no son los alimentos que nos gustan comer? Nos ha pasado, a todos nos ha pasado alguna vez. Entonces está bueno ponernos siempre en los zapatos de nuestros hijos e hijas, entender que son pequeños seres humanos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a mejorar esto de la alimentación de nuestra familia? Primero, está bueno en este pantallazo que yo hice conocer cómo son todos estos procesos y conocer qué es lo esperable, lo fisiológico, lo normal, entender cómo funciona la industria y todo eso está muy bueno. Pero también es empezar a dar pequeños pasos que contribuyan a organizar nuestra cocina. ¿Cómo lo organizamos? Primero, podemos organizar nuestra alacena, nuestra heladera, utilizar el freezer para algo más que congelar algunas cositas, utilizar otras estrategias que usaban cuando no había freezer, que usaban nuestros antepasados, como las conservas, la fermentación. Y eso nos va a hacer que tengamos disponibles alimentos en el día a día que antes no estaban disponibles porque no los teníamos en casa. Si no está en nuestra casa, si no está en mi cocina, no lo puedo comer. Funciona para lo bueno y para lo malo. Necesito que en mi cocina haya alimentos saludables, entonces vamos a ir paso a paso buscando ese camino. ¿Cómo? Aunque sea empezar de a poquito, con 4 o 5 ingredientes nuevos que los vamos sumando, sumar más frutas y verduras, tener en cuenta que en nuestro plato en el día a día tiene que haber un alto porcentaje de alimentos vegetales, sumarlos entonces para tenerlos en la heladera, en el freezer o en la alacena. Actualmente para el freezer existen un montón de estrategias de alimentos que ya vienen precongelados, que nos pueden ayudar para darnos este puntapié inicial y comenzar a cocinar un poquito más. O no necesariamente es fundamental que haya platos muy elaborados. Con cosas muy simples, muy básicas, podemos mejorar nuestra alimentación. Que nuestro arroz blanco no sea solo arroz blanco, sumarle un puñadito de verduras, sumarle algún porcentaje de grasas saludables como frutos secos triturados, sumarle un chorrito de aceite de oliva extra virgen, sumar de a poco. No, la idea no es solamente restar, no es solamente desterrar los paquetes de nuestra casa, sino ir sumando pequeñas estrategias y pequeños ingredientes que nos ayuden a mejorar nuestra alimentación. Entonces, podemos organizarnos de una manera simple, bastante sencilla y práctica. Yo en mis redes y en mis talleres ofrezco un montón de herramientas, tanto gratuitas como pagas, así que hago la invitación, dejo la invitación aquí para que me busquen en las redes, me hagan todas las preguntas y todas las dudas que les pueda haber disparado este pequeño pantallazo sobre la alimentación y su vínculo con la crianza, para que debatamos, charlemos y podamos entonces ir mejorando esta relación que tenemos tanto adultos como pequeños y pequeñas con la alimentación. Dejo entonces la invitación. Muchísimas gracias por escuchar este breve pantallazo y quedo atenta a cualquier comentario o mensaje.